repentinas con las que uno se encuentra que su cuerpo está cambiando. Alrededor de los 50 años que yo tuve mi última menstruación, de ahí hacia adelante ya los bochornos se fueron intensificando. De repente es como que vas en un ascensor, para arriba, para abajo, un gran desnivel de pulsos, latidos de cabeza fuerte. Lo que yo creo que es más fuerte es esta sensación de perder algo de lo femenino que uno siente como tan valioso. La capacidad de ser madre, por ejemplo. Probablemente cuando un artista se enfrenta a una nueva obra, busca transmitir sentimientos y emociones propios de la vida. Y en el caso de la mujer, esos sentimientos están muy ligados a los procesos internos que por su naturaleza le toca vivir. Uno de ellos es la menopausia, una etapa de la vida compleja, llena de trastornos físicos y emocionales, y en el cual se puede alterar su sexualidad y surgir el riesgo de enfermedades importantes. Hoy conoceremos el testimonio de varias mujeres que están viviendo su menopausia, cómo la enfrentan, cuáles son sus temores. Y también veremos qué tiene que decir la medicina frente a un proceso que hoy afecta a 1.200.000 mujeres en Chile. La mayoría de los seres vivos se mantiene fértil hasta el fin de sus vidas. Incluso el hombre, aunque la calidad de sus espermios decae con la edad, los sigue produciendo hasta el día de su muerte y por lo tanto mantiene su capacidad de procrear. La mujer, sin embargo, no fue dotada de la misma manera y llega un momento en su vida, alrededor de los 50 años, en que deja de ser fértil. Yo creo que la naturaleza es muy sabia. Para el hombre es mucho más fácil ser papá que para la mujer ser mamá. La mujer tiene que criar un hijo dentro de su vientre por 9 meses. Y eso requiere una cierta fisiología joven, digamos, y en buenas condiciones. Una mujer de 60 años teóricamente podría tener un hijo, pero el riesgo que tiene, si es que como se está haciendo en algunos países, ¿no es cierto?, de ponerle óvulos donados y hacerla embarazar, el riesgo que tiene esa mujer es mucho más alto. El hombre, aportar un espermio es un costo mínimo. Al llegar al umbral de la menopausia, es decir, a la pérdida definitiva de la menstruación, la mayoría de las mujeres ya ha formado una familia y no tiene intención de tener más hijos. Pero para algunas, el poner fin a esta capacidad implica de todas maneras un costo emocional. A los 39 años yo tenía absolutamente asumido que no quería más hijos, pero de todas maneras el hecho concreto, así que te digan, hasta aquí llegó, o sea, ya no es posible, es una sensación terrible, es como si uno hubiera caducado como ser humano. Es muy extraño, a pesar, como te digo, de que no estaba en mis planes de vida. Pero después ya como lo he tomado con humor y lo tengo más asumido, pero no puedo negar que en el primer tiempo sentí como que yo perdía algo de lo femenino y eso me complicaba. Teresa tenía 40 años cuando ocurrió su menopausia, lo que es poco frecuente. En Chile ocurre en promedio a los 47 años. Pero al margen de la edad, lo que sucedió en su aparato reproductor es igual en todas las mujeres. La mujer nace con una cantidad determinada de óvulos, entre 300.000 y 400.000. A partir de la pubertad, todos los meses una cierta cantidad empieza a madurar. Muchos se pierden en el camino y solo uno de ellos logra terminar el proceso. Es lo que vemos en este preciso instante de la ovulación, cuando el óvulo maduro sale del ovario. Así sucede en cada ciclo menstrual, hasta que las células femeninas se acaban y junto con ello declina también la secreción de las hormonas de la mujer.
principalmente el estrógeno. Y alrededor de los 50 años aproximadamente, ya estos óvulos, los que quedan, los pocos que quedan, tienen tan mala calidad biológica que no son capaces de producir estrógeno. Por tanto, en ese momento la mujer se queda sin su fábrica fundamental de estrógeno. La disminución del estrógeno es lo que provoca los trastornos de la menopausia. Estos empiezan a ocurrir mucho antes de la última regla, en un periodo llamado climaterio. Lo primero que tiende a pasar, más o menos desde los 40 años hacia adelante, es que la mujer empieza a tener una menor tasa de fertilidad. O sea, la mujer le empieza a costar más quedar embarazada. Lo segundo que pasa es que en este periodo, como entre los 40 y los 50 años, empieza a haber algún grado de irregularidad menstrual. Y eso, básicamente, inicialmente los ciclos tienden a ser un poco más cortos. O sea, si una mujer tenía menstruaciones cada 30 días, empieza a tener menstruaciones cada 27, cada 26, cada 25. O sea, empieza a haber algún cambio para posteriormente, en una segunda etapa, pasar justamente al proceso inverso, alargarse las menstruaciones. O sea, tener ciclos menstruales de 35, 40, 45 días. A medida que la mujer se acerca al momento en que va a desaparecer la menstruación por falta de estrógeno, los síntomas empiezan a tornarse más y más desagradables. Y yo sentía esto, que algo me pasaba, que me venían sofocos espantosos, un calor terrible. En pleno invierno yo andaba abriendo ventanas. Así como si fueran metiendo la cabeza de a poco dentro de un horno. Entonces tú sientes que ya todo te estalla, los oídos, la cara, el cuello, todo, pero es una sensación de un calor horrendo. De repente es como que vas en un ascensor, para arriba, para abajo, un gran desnivel de pulsos, latidos de cabeza fuerte. Incluso yo pensé, como soy súper alarmista, pensé, Dios mío, pero es que debo tener 500 tumores en el cerebro, algo por el estilo. No soportaba los bochornos ni la sudoración, levantarse a medianoche, a cambiarse el pijama, a cambiar la ropa en la cama, muchas veces por el exceso de transpiración. Por otro lado, las alteraciones del ánimo. De repente tenía unos bajones sin ningún motivo, sin razón. No era una depresión, sino que eran bajones. De repente andaba bien, me enojaba por cosas que no tenían ninguna importancia. O sea, como muy alterada del ánimo y del carácter. Entonces es una época de susto, porque tú no sabes lo que pasa adentro de ti hasta que, por supuesto, te dan el diagnóstico. Y ahí viene como un bajón, así. El hecho de adscribirse a un cierto modelo de la mujer menopáusica, ¿cierto? Que en el fondo, bueno, como la caricatura de la mujer menopáusica, así, gruñona, deteriorada, descuidada, ¿cierto? De alguna forma, como el temor a llegar a parecerse a eso, ¿cierto? Entonces, esas angustias son las que habitualmente surgen, ¿no? Como te digo, el temor a perder su feminidad o el deseo o la posibilidad de ser atractiva, ¿no? Todas las alteraciones que implican la sexualidad de la mujer, ¿no? Las mujeres, de alguna manera, sentimos en esta etapa en que ya no somos mujeres completas, que estamos perdiendo algo que a lo mejor nos pone en desigualdad de condiciones con las otras mujeres y frente a los hombres. O sea, esta cosa como retírate a los cuarteles de invierno, ¿ah? No estás en el área de juego. En esta etapa, la mujer comienza a dibujar una nueva imagen de sí misma, porque sin duda los cambios físicos tienen efectos en su vida emocional, y una de las áreas que se ve afectada es la sexualidad. En algunas mujeres, porque el deseo sexual disminuye, y porque objetivamente la falta de estrógeno produce transformaciones en el aparato genital. Se ve afectada porque disminuye, ¿no es cierto?, la lubricación vaginal. Se produce también un estrechamiento progresivo y esto se traduce fundamentalmente en una relación dolorosa. Sí, porque llega un momento en que uno ya no quiere saber nada de amor, ni de relación de pareja, ni nada de esas cosas, porque no son agradables. De repente empezar a rehuir la intimidad con mi marido, qué sé yo, porque sí, ¿no? Porque no sentía el entusiasmo que tuve en otra época. Entonces decía que a lo mejor esta es depresión, qué sé yo, no sabía lo que era. La menopausia es un evento natural en la mujer y por lo mismo durante mucho tiempo se pensó que no correspondía intervenir en él.
Sin embargo, este concepto cambió en Chile desde hace unos 10 años y actualmente son muchas las mujeres que reciben tratamiento. La razón para tratar es por dos cosas. Uno, para disminuir síntomas que deterioran la calidad de vida. Importante, ¿verdad? La sexualidad, por ejemplo, deteriorada para una pareja es muy importante. Y otro, para prevenir enfermedades a largo plazo directamente relacionadas a la menopausia y que pueden causar muerte, como la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis. La terapia clásica consiste en aportar de nuevo lo que el organismo dejó de producir en forma natural, es decir, estrógeno. La forma más frecuente es por medio de tabletas, pero también existen parches, inyecciones, cremas y pellets que se ponen debajo de la piel. El tratamiento dependerá fundamentalmente de los síntomas y factores de riesgo de cada mujer. Yo diría que es recomendable en toda persona que está teniendo síntomas muy notorios de su menopausia. O sea, aquella persona que está con bochorno intenso, que no duerme bien, que está muy irritable, que está con bajo estima y bajo ánimo, esa mujer yo creo que lo requiere. No podemos esperar a que se solucione sola. Lo primero que desapareció en el primer mes de la caja de pastillas fue los típicos bochornos y las taquicardias y los desórdenes del sueño, porque también despertaba en la noche y no podía seguir durmiendo. Y andaba muy ansiosa también, me acuerdo. Volví a ser humana. Me bajé de la lámpara, yo pasaba como volando todo el día, así suspendida en esta especie de subes y bajas de depresiones. O sea, no de depresiones, sino que de depresión. Y sí, claro, se estabiliza el sistema. La recuperación del nivel normal de estrógeno elimina los síntomas más molestos y también tiene efecto sobre la actividad sexual. Cuando empiezo a tomar las hormonas, es como empezar a recuperar esos deseos que estaban como en receso. Yo eso siento, como que tuve una parte mía en receso un montón de tiempo y ahora me puse como normal. Nunca igual que antes, pero normal. Uno, que mejora aspectos de la parte mecánica de la relación sexual, ¿no es cierto? En cuanto a la lubricación, mejora la elasticidad de los tejidos y por ende, ¿no es cierto?, disminuye el dolor. Yo creo que nadie puede discutir en este momento la utilidad que tiene el reemplazo hormonal fundamentalmente en la relación sexual, pero no es un requisito que para tener una vida sexual satisfactoria en el periodo de la posmenopausia sea necesario el tener un suplemento hormonal. Porque la sexualidad humana es un fenómeno físico, pero también psicológico y cultural. Por lo tanto, no depende únicamente de una tableta de estrógeno. Tiene mucho que ver con la relación de la pareja y esta puede ser satisfactoria a cualquier edad. La sexualidad de la mujer puede ser absolutamente plena después de la posmenopausia. Yo he tenido casos de mujeres que han tenido una vida sexual no muy afortunada por problemas de relación de pareja y que han enviudado y que han tenido un segundo matrimonio y este ha sido extraordinariamente satisfactorio desde el punto de vista de su sexualidad. En mujeres, digamos, que me han dicho, mira, yo empecé conocí lo que era la sexualidad después de los 55 años. A continuación, el riesgo de osteoporosis e infarto en la posmenopausia y cómo prevenir. El tratamiento de sustitución hormonal después de la menopausia debe prolongarse por muchos años para que realmente sea efectivo. Además, es necesario mantenerse en control médico periódico y también estar al tanto de sus riesgos. Por eso, es una decisión personal que la mujer debe tomar después de consultar a su médico. Para decidir si una mujer necesita iniciar un tratamiento de sustitución hormonal, primero es preciso saber cómo está su nivel de estrógeno, y eso se puede medir a través de una muestra de sangre. Con este resultado, el especialista evalúa si es oportuno iniciar la terapia. Aquí claramente el cuento de la terapia de reemplazo hormonal es que hay un déficit de estrógeno producido por el ovario y que uno tiene que sustituirle ese estrógeno a esa mujer. ¿Pero cuándo sustituirle? Bueno, cuando se le acabó.
O sea, yo no tengo que sustituirte estrógeno a los 40 años si es que tú estás produciendo estrógenos en forma normal. O sea, ¿qué te estoy sustituyendo? Nada, te fijas. O sea, claramente hay un inicio. Y el inicio es cuando los estrógenos en una mujer caen en niveles significativos que le estén provocando síntomas o que el nivel tan bajo de estrógeno sea riesgoso para su aparato cardiovascular o sea riesgoso desde el punto de vista de sus huesos. La falta de estrógeno tiene efectos tardíos en la mujer, que se manifiestan en el periodo de la posmenopausia y son los de mayor riesgo para la salud. En primer lugar están las enfermedades cardiovasculares. El estrógeno, por ejemplo, se ha demostrado que dilata las arterias, y al dilatar las arterias permite una llegada de un flujo sanguíneo mucho más vigoroso a los distintos territorios. Y parte del riesgo del infarto es porque no llega una cantidad de sangre adecuada a un territorio específico, que en este caso es el corazón. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es que actúa como mejora, por decir así, la producción de colesterol, disminuye el colesterol malo, mejora el colesterol bueno. Ese es otro mecanismo que ¿cómo se llama?, está involucrado en esto. Tanto incide la falta de estrógeno que el infarto y los accidentes cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mujer después de los 50 años. En cifras representa el 53%, lejos la más alta de todas. Sin embargo, se puede prevenir. Se ha visto que la terapia con estrógeno disminuye a la mitad el riesgo de muerte cardiovascular. Por eso los médicos recomiendan este tratamiento en forma prolongada e indefinida, especialmente en quienes reúnen factores que las hacen más propensas. Pero lo más importante diría aquella persona que tiene antecedentes familiares fuertes de infarto o enfermedad del corazón en sus padres o en sus hermanos. Es muy importante ese factor genético. Aquellas personas que tienen colesterol alto, muy alto también, es muy, muy importante. Las diabéticas, las personas que tienen presión alta, presión arterial muy alta, las personas que fuman, las personas que son obesas y sedentarias, todas esas personas tienen más riesgo cardiovascular. Por tanto, si a esa se le agrega el factor menopausia, se suman los factores y hacen más probable que esa persona tenga en algún momento un evento cardíaco o coronario. Porque cuando vi que tenía el colesterol muy alto, vi que la hipertensión, a pesar de los tratamientos que me hacía específico para ello, no lograba, digamos, lo que deseaba, bajar esos índices. Entonces el médico me dijo, no, si esto no hay vuelta que darle, esto mientras no tomes hormona, tú bien sabes todas las funciones que tienen las hormonas sexuales, esto se va a mantener igual. Y de hecho, bueno, que yo voy a probar. Y probé y me hice los primeros exámenes y realmente fue maravilloso cómo bajó los niveles de esta sustancia en la sangre y cómo me bajó la presión. En el caso de María Rita, como en todas las mujeres, el tratamiento hormonal debe ser acompañado de una dieta equilibrada y actividad física. La falta de estrógeno en esta profesora afectó también sus huesos, que es justamente otra parte del cuerpo que sufre con violencia los embates de la menopausia. Empiezan los dolores de los huesos largos, digamos el fémur, la tibia, los huesos de los brazos, el húmero. Después empieza como un poco de artritis, entonces empiezan también los dedos, como que empiezan las manos a ponerse rígidas. Empecé ya como me molestaba tejer, por ejemplo, me dolían los huesos. Los estrógenos son importantísimos en el proceso de mantención de la calidad, vitalidad y resistencia del esqueleto en términos de mantener la masa ósea. El estrógeno es muy importante en la absorción del calcio, el principal componente mineral del hueso. Al faltar la hormona, los huesos se descalcifican y desgastan. Y a pesar que el deterioro óseo comienza alrededor de los 35 años, este proceso se acelera considerablemente en los primeros 5 años después de la menopausia. Y se acelera a niveles que son realmente importantes. Puede llegar en algunas zonas y en algunas circunstancias a corresponder a un 2%, a un 3% por año. Si ustedes calculan que una persona durante 5 años pueda estar supeditada a esta pérdida de esa magnitud, multipliquen 3% por 5 años y van a tener que se puede perder un 15% del esqueleto en 5 años. Este es, por lo tanto, un periodo crítico, donde el riesgo de osteoporosis sube considerablemente. De hecho, a los 60 años, el 70% de las mujeres tiene signos de esta enfermedad ósea. A los 70 años, la cifra llega al 90%. La mejor forma de detectar la osteoporosis a tiempo es a través de la densitometría ósea. Este examen mide el volumen óseo en el cuerpo.
Por medio de un cálculo computacional es posible saber cuál es el riesgo existente en huesos como el fémur y la columna, generalmente los más afectados. Cora Acevedo debe hacerse este control anualmente, desde que hace 5 años sufrió una fractura de tobillo. Fue a raíz de una mala pisada que tuve al bajar un peldaño y ahí me fracturé el tobillo derecho. Por lo tanto, tuve como 4 meses aproximadamente enyesada y no me cicatrizaba la fractura. Y ahí se me solicitó este examen de la densitometría ósea. Y se me encontró, sí, con evidencia de osteoporosis. En esta foto vemos el interior de un hueso sano. Este otro es de un hueso con osteoporosis. Estas cavidades hacen que el tejido óseo se debilite y se torne más blando. Por lo general, esta enfermedad no da síntomas hasta que ocurre una fractura, que es en definitiva la consecuencia más grave de la osteoporosis. Las más frecuentes son las fracturas de columna, muñeca y cadera. Que del 20% de las mujeres de alrededor de 60, 65 años para arriba que tienen fractura de cadera, el 20% de este universo se muere dentro del primer año como complicaciones directas o indirectas de la fractura. Por lo tanto, ya estamos hablando de una situación que es tremendamente grave. Y un porcentaje mayor que ese, que es válida. Puesto que la osteoporosis se debe principalmente a falta de estrógeno, el tratamiento más recomendado es la sustitución hormonal, que en el caso de fractura de cadera, por ejemplo, disminuye su incidencia a la mitad. Los estrógenos en general, primero, definitivamente paran este proceso acelerado de pérdida. Y ahí ya tenemos un punto que es crucial, lo paran. Y durante un tiempo incluso logran ganar masa ósea respecto a la anterior. Por lo tanto, no es solo que detengamos esta carrera hacia el abismo, sino que también hay una ganancia. Cora toma estrógenos desde hace 5 años y en su caso además recibe un aporte de calcio en tabletas, lo que ha significado una mejoría de su osteoporosis. Con calcio, bastante leche y productos lácteos. Y también va acompañado de gimnasia, caminata, sí, por 30 cuadras diarias. Y eso por lo menos ha parado un poco la osteoporosis. Aunque llegada la menopausia los huesos van a sufrir igual, el grado de deterioro dependerá de la calidad de la masa ósea. Y en esto es determinante la cantidad de calcio que se haya consumido a través de los productos lácteos durante la pubertad, cuestión que hoy día es cada vez más deficiente. Las niñas que están en edad puberal deberían tener ingestas que no fueran menores a 1200, 1300 miligramos de calcio al día. Nuestras encuestas demuestran que ellas no superan los 600 miligramos. Es decir, están prácticamente en la mitad de los requerimientos, lo cual eso se va a traducir el día de mañana en el problema que estamos sentando. Como hemos visto, la osteoporosis y la posibilidad de infarto son una realidad llegada a la menopausia. Si bien el tratamiento con estrógeno ha probado ser muy efectivo, también tiene riesgos. Y el más temido por la mujer es el cáncer de mama. Me negaba a seguir un tratamiento hormonal, porque que las hormonas engordan, que las hormonas hacen salir nódulos y quistes en las mamas, y que eso después se transforma en un cáncer, que son armas de doble filo. Se estima que el riesgo de cáncer de mama en una mujer usuaria de estrógeno es 1.5 veces más que el de la población general, lo que no es un riesgo tan alto en medicina, ¿eh? Ahora, ese riesgo puede ser muy bien cubierto con una mamografía anual, obviamente, en cuyo caso se va a poder detectar si llega a ser un cáncer de mama en una etapa microscópica en que su tratamiento es muy bueno. Uno tiene que balancear los riesgos y los beneficios. Y en ese sentido, nuestras mujeres no se nos mueren de cáncer de mama, ¿te fijas? Se nos mueren del corazón. Entonces, uno tiene que poner en un equilibrio, en el fondo, cuánto daño le puedo hacer por este lado y cuánto beneficio puedo hacer por este otro. Y eso pesar. Y en ese sentido es sumamente importante el análisis individual de cada paciente, porque hay pacientes que claramente tienen mayores factores de riesgo de tener un cáncer de mama. Entonces, probablemente en esa paciente la balanza se va a inclinar
hacia no darle estrógeno y hacer otro tipo de medidas preventivas con las cuales podemos actuar con ella. Hay otras drogas distintas al estrógeno. Quienes tienen más riesgo son aquellas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o quienes ya tuvieron lesiones malignas. Por eso, cada terapia hormonal es absolutamente personal y lo que es beneficioso para una mujer no tiene por qué serlo para otra. Además, generalmente, al tratamiento con estrógeno se suma otra hormona, la progesterona, que protege del cáncer de endometrio, la capa interna del útero, que es otro riesgo asociado a esta terapia. Ahora, si se usa solamente estrógeno en una mujer, aumenta en 8 o 9 veces el riesgo de hacer cáncer de endometrio. Ahora, si asocias a esa terapia estrogénica la progesterona, ese riesgo baja, no a cero, pero baja al nivel de la población general. Por lo tanto, toda terapia de sustitución hormonal en una mujer con útero debe ser con estrógeno más progesterona. Así como cada artista hará un diseño único de su obra, cada mujer enfrentará su menopausia según su propia historia. Y entonces, la efectividad de un tratamiento dependerá de las necesidades de cada mujer, de su constancia en el tiempo y de los controles periódicos. Ahora, no todas las mujeres requieren sustitución hormonal, pero quienes sí lo necesitan señalan sentirse considerablemente mejor, y la tendencia actual es a apoyar esta terapia cuando es necesaria, porque después de la menopausia queda mucho por delante. La mujer llega a enfrentarte en el fondo diciéndote, ok, yo tengo mi trabajo, tengo mi vida familiar, tengo mi vida sexual y quiero seguir manteniendo esto. O sea, no quiero que la menopausia me signifique un cambio laboral, que yo en el fondo me sienta más vieja, que me cambie la piel. Yo diría que hacia ese lado va mucho más enfocado también en la actualidad. O sea, las mujeres están llegando un poco a exigir que uno haga algo de manera tal de que la falla en su ovario no le signifique un cambio drástico, que era lo que pasaba hace 30 años atrás, ¿te fijas? Porque en realidad a la mujer se le exige ser fecunda más que nunca después de una cierta edad, ya sea por exigencias de oficina, exigencias de vida contemporánea, en que tiene que alternar papeles de mamá, de profesional, de profesora en mi caso, de escritora. Y ahí me di cuenta, oye, estoy leseando, o sea, el climaterio no existe. Y en realidad lo conversamos con un par de amigas allá y le pusimos climaxterio, porque se exige al máximo a la mujer en esa edad. Y empieza a dar el máximo a la mujer, si es súper entretenido además. No sé si será un proceso de maduración psicológica junto con climaxterio, porque se exige al máximo a la mujer en esa edad. Y empieza a dar el máximo a la mujer, si es súper entretenido además. No sé si será un proceso de maduración psicológica junto con la estabilidad hormonal y emocional, pero yo siento que lo estoy pasando regio. Yo creo que estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Y de verdad, no me gustaría volver a tener 20 ni 30. Ahora, me encantaría que esta edad que tengo durara harto, no siguiera avanzando, pero siento que tengo como más dominio de mí, he tomado las riendas de mi vida y sé lo que quiero. O sea, yo me siento bien conmigo. ¿Te sientes plena en todos los ámbitos de tu vida? Siento que me estoy realizando, no siento que he llegado a ninguna meta, siento que estoy caminando hacia lo que quiero y que voy a seguir hasta que me muera.